La historia del Éxodo se centra en el desarrollo del pueblo israelita. La esclavitud era su problema, Moisés era su libertador, y Dios manifestó su poder contra sus opresores. La Pascua se convirtió en su gran sacramento y los 10 mandamientos forman el núcleo legal de su sociedad. Tomemos un tiempo ahora para mirar estos mandamientos, que sirven como columna vertebral de la ley, teniendo en cuenta no solo lo que cada mandamiento nos dice que hagamos, sino cuál es el espíritu detrás de las leyes. Éxodo, como Levítico y Deuteronomio, está clasificado como un libro de leyes porque contiene muchas leyes de Dios para su pueblo. Gran parte del Éxodo, desde el capítulo 20 hasta el final, forma el libro del pacto, donde se dan muchas leyes. Los primeros 5 libros de la Biblia contienen más de 600 leyes, pero la esencia de la ley mosaica se encuentra en los 10 mandamientos. Jesús sabía que Dios le dio al hombre la ley porque amaba al hombre. Por tanto, la ley debe verse siempre como una expresión del amor de Dios por la protección y ascenso del hombre. Jesús pasó la ley de Dios a través del prisma del amor de Dios antes de aplicar la ley a la vida de las personas. Los fariseos, seduceos y escribas no hicieron eso. Ellos arrojaron el libro a la gente aplicando la ley legalista sin la gracia de Dios, enfocándose casi exclusivamente de lo escrito en la ley con poca preocupación por el espíritu de la ley. Esto significa que los líderes religiosos se preocuparon más por las lagunas y la precisión exacta en la redacción de las leyes que por descubrir y vivir la intención de Dios cuando dio las leyes en su contexto original. A menudo Jesús rompía deliberadamente algunas aplicaciones legalistas de las leyes del Shabbat, lo que se llamaban leyes orales y la halajá, para llamar la atención de los líderes religiosos sobre el hecho de que el sábado fue hecho para el hombre y el hombre no fue hecho para el sábado. Dios no creó una ley y luego creó al hombre para que hubiera alguien que la cumpliera. Dios creó al hombre para la relación y luego estableció leyes para ayudar al hombre para cumplir sus buenas intenciones para con el hombre. Pablo dijo en 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La letra es la aplicación legalista de la ley para controlar opresivamente a otros. Esto mata el espíritu humano. El espíritu es el principio o propósito que Dios tenía en su corazón cuando dio la ley, lo que deseaba que se cumpliera en la sociedad humana cuando la creó. Y ese diseño da vida. Ahora examinemos el corazón de la ley de Dios. Los 10 mandamientos resumen cientos de mandamientos. Entonces, el espíritu de estos 10 mandamientos llega al espíritu de todas las leyes bíblicas. Hay 4 mandamientos que gobiernan nuestra relación con Dios, que siempre son los primeros, y 6 mandamientos que gobiernan nuestra relación con las personas. Más adelante, en Mateo 22, 35 al 40, Jesús resume estos 10 mandamientos en 2. Cuando un abogado pregunta, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y principal mandamiento. El segundo es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús concluye diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si amas a Dios con todo tu ser, guardarás los primeros 4 mandamientos. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, guardarás los últimos 6 mandamientos. La siguiente es una breve descripción de cada mandamiento. El primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguien ha dicho que el mensaje de la Biblia se puede dividir en dos palabras: Dios primero. Si Dios es algo, entonces Dios es todo, y hasta que no veas a Dios como todo, no habrás visto a Dios como nada. Entonces, el espíritu del primer mandamiento es Dios primero. El segundo mandamiento es: no te harás ídolos. Este mandamiento prohíbe la adoración a ídolos. Como declara Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Los ídolos fueron concebidos como objetos que funcionaban como portales de una deidad a través de los cuales el adorador podía obtener el control ritual sobre el Dios para convertir el poder del Dios en el cumplimiento de la voluntad del adorador. Sin embargo, según las Escrituras, el hombre fue creado para que morara en el Espíritu de Dios y llegar a ser un siervo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios en el mundo. Así, el corazón de la idolatría va mucho más allá de simplemente llamar Dios a un objeto. Un hombre santo lo resumió así: es idolatría cuando busca recibir de lo que no es Dios, lo que solo Dios puede dar, como la esperanza, el significado o la máxima satisfacción. También es idolatría dar a lo que no es Dios, lo que solo Dios debería recibir como adoración, devoción total u obediencia absoluta. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este mandamiento no se aplica principalmente al uso del nombre de Dios como una blasfemia, como muchos imaginan, sino que se refiere a la blasfemia, difamando el nombre de Dios a través de tus palabras y tus acciones, disminuyendo la gloria de Dios a través de cualquier cosa que puedas decir o hacer mientras llevas su nombre. Esto incluye hacer cosas pecaminosas en el nombre de Dios. El espíritu del tercer mandamiento es que cada vez que hable o lleve el nombre de Dios, debe recordar que Dios es un Dios de propósito, orden y santidad. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si Dios es el primero, entonces debería tener al menos una séptima parte de tu tiempo. Dios quiere que le dediques tiempo. Si Dios lo es todo para ti, como debería ser, no es ilógico apartar un día a la semana como el día de Dios. Otra aplicación de este mandamiento sabático es simplemente descansar. La gente necesita descansar. Dios te ordena que apartes un día de la semana para descansar del trabajo. De la misma manera, se le ordena dar ese día de descanso a aquellos que trabajan para ti o en tu nombre. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Las Escrituras enseñan a los niños a obedecer a sus padres, pero este mandamiento va más allá. Los adultos deben honrar y respetar a su padre y a su madre mucho después de que hayan pasado los días de estricta obediencia. También es un pecado permitir que sus hijos le falten el respeto mientras los crían. Este mandamiento es el único que tiene una promesa. El respeto por los demás se contagia. Toda la sociedad mejora cuando se basa en relaciones respetuosas con los demás. El sexto mandamiento es: no matarás. La palabra hebrea aquí no significa matar, sino asesinar. Hay lugares en la Biblia donde Dios ordena a su pueblo que mate. Romanos 13, del 3 al 4, habla de la autoridad divinamente ordenada de no llevar la espada, pues está al servicio de Dios, para impartir justicia y castigar al malhechor. Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. La base de este mandamiento es tan importante como el mandamiento mismo, porque a imagen de Dios hizo al hombre.
como imagen de Dios en el mundo, su prójimo debe ser tratado con toda la dignidad y el respeto que exige una posición tan elevada. Golpear a la imagen de Dios es golpear a Dios mismo. Por lo tanto, la pena por tal delito debe ser severa. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. La moralidad sexual es vital para la salud cultural y social. La fidelidad sexual antes y después del matrimonio es vital para un matrimonio fuerte. Los matrimonios sólidos son vitales para la salud y la seguridad de los niños y la preservación de la unidad familiar que forman la base de una comunidad fuerte. Por dolorosa que pueda sentirse las restricciones sexuales en tiempos de tentación, el mandamiento de la moralidad es un elemento esencial para la felicidad y la prosperidad humanas. Dios ordena que la sexualidad se restrinja al matrimonio porque Él te ama y conoce las consecuencias de una moral relajada. El octavo mandamiento es: no robarás. Robar es quitarle algo a otra persona sin permiso o derecho legal. Algunos han encontrado en el espíritu de este octavo mandamiento una gran cantidad de principios. Uno puede robar una vida, un cónyuge, salud, libertad, reputación, prosperidad, una relación, tiempo, energía o incluso la tranquilidad. El respeto por la santidad de otra persona se da naturalmente al respetar todo lo relacionado con otra persona y a comportarse de tal manera que no haga daño a los demás y lo que ellos tienen derecho a conservar como portadores de la imagen de Dios. Imagínese la belleza de una sociedad en la que todos hicieran todo lo posible para evitar quitarle algo indebidamente a otra persona sin un derecho o permiso legal. El noveno mandamiento es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Tomado de manera estricta, este noveno mandamiento habla de dar un testimonio perfectamente honesto en la corte, pero las palabras "en la corte" están notoriamente ausentes. El espíritu del noveno mandamiento habla del deseo de Dios de una sociedad honesta, llena de personas honestas que digan la verdad, dejando a un lado la interacción compasiva y cortés, la misma intención de engañar, de dejar una impresión falsa, sea como sea que se logre, viola este mandamiento. El décimo mandamiento es: no codiciarás. El espíritu de este último mandamiento ve la raíz de muchos de los demás, donde dicen: no mates, robes, mientas o te comportes de manera inmoral. El décimo mandamiento dice: ni siquiera lo pienses. Si bien no es un pecado tratar de mejorar la situación de uno mismo, la raíz de tanto mal se encuentra en envidiar a los demás y sus cosas, y permitir que nuestros corazones y mentes anhelen profundamente tenerlos. No envidie, no emule ni encuentre contentamiento ante Dios con lo que Él le ha asignado. La envidia y la codicia muestran que no estás satisfecho con la voluntad de Dios para tu vida. Dios dio los 10 mandamientos para proporcionar a las personas un estándar de comportamiento productivo. Dios es santo y amoroso, dispuesto positivamente a su creación. Por tanto, lo que Dios manda es bueno y recto. Obedecer estos mandamientos es la manera sabia de vivir. ¿Hay alguien que alguna vez haya obedecido todos estos mandamientos? Santiago nos dice claramente: porque cualquiera que guarda toda la ley y sin embargo tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Pablo alude al Salmo 14, 1 al 3 en Romanos 3, 10 al 12 y declara que todos los hombres son pecadores. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una
se volvieron inútiles. No hay quien haga el bien, ni siquiera hay uno. Además, Pablo dice en Romanos 3, 22 al 23, no hay distinción por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo también declara el verdadero propósito de estos mandamientos en Romanos 3:20, diciendo, por las obras de la ley nadie será justificado ante sus ojos, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, el propósito de los mandamientos es revelar nuestro pecado, hacernos conscientes de que somos pecadores. Dios no dio estos mandamientos para que a través de ellos pudiéramos ganarnos la salvación de su juicio. Dios los dio para mostrar que somos pecadores condenados y para exponer nuestra necesidad de un Salvador. Los 10 mandamientos son algo así como una prueba en el hospital. Si está enfermo y no sabe qué le pasa, tal vez el médico lo examine haciéndole algunas pruebas. El propósito de una prueba no es curarlo, sino revelar lo que está mal dentro de su cuerpo. De manera similar, el objetivo de los santos mandamientos es decir qué está mal, el pecado que hay en tu corazón y en tu alma. Si comparas tu conducta con la ley de Dios, verás cuán lejos estás de Dios en tus pensamientos, tus palabras y tus obras. Cuando miras la ley de Dios y luego te miras a ti mismo, sabes que has pecado contra Dios y el hombre, y que no puedes vivir a la altura de las normas de un Dios santo. Los primeros 20 capítulos de Éxodo son una narración histórica, con aplicación alegórica, que muestra cómo salvarse. Los segundos 20 capítulos de Éxodo dan la ley y el lugar de adoración. Éxodo muestra el camino para salir de la esclavitud del pecado o el camino para ser salvo. La caminata, la salvación no es solo un camino de liberación, sino un camino diario para la vida. Las maravillas, las provisiones milagrosas que Dios hizo para las personas. La palabra pura de Dios para revelar a Dios y enseñar a los hombres sus caminos. La adoración, cómo Dios quiere que lo adores. Éxodo muestra la salida al pecado, cómo ser salvo y cómo Dios quiere que vivas una vez que hayas sido salvo. Por eso Dios da tantas leyes en Éxodo. Finalmente, Dios muestra cómo quiere ser adorado por el hombre que Dios mismo ha salvado. Ese hombre eres tú. Aquí es donde entran los 10 mandamientos. Dios nos enseña cómo vivir y cómo adorarlo para que podamos tener el tipo de relación con Él y con los demás que Él sabe que es la mejor. Finalmente, cuando comprende el espíritu de los 10 mandamientos, comprende el espíritu de cientos de otros mandamientos. Las leyes te son dadas para que tengas una vida abundante. La ley surge del corazón del amor de Dios. La ley de Dios siempre debe pasar por el prisma del amor de Dios. Antes de aplicar la ley de Dios a la vida del pueblo de Dios y a su propia vida. Si no hace esto, puede destruir a la gente cuando legalmente tritura sus almas con un número opresivo de peticiones estrictas. La Biblia nunca debe usarse de esa manera. Es importante que comprenda la salvación para que pueda experimentar la salvación de la esclavitud del pecado. Además, estarás involucrado en ser un instrumento a través del cual alguien más puede ser liberado de la esclavitud del pecado o salvo. Que Dios te ayude a entrar en su palabra y que permitas que su palabra entre en tu corazón y en tu vida, porque entonces sucederán cosas hermosas y milagrosas.